¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. Hoy día, 29 de marzo del año 2021, vamos a trabajar un tema muy importante, ¿no es cierto? Importante porque vamos a recordar, por ejemplo, algunas clasificaciones del castellano en tanto al uso de grafías o de letras. Si tú, por ejemplo, agarras, ¿no es cierto?, tu abecedario y te pones a contabilizar las letras que vas a encontrar en tu abecedario, vas a darte cuenta que son 27 grafías o 27 letritas, ¿no es cierto? Pero también es importante recordar que existe una asimetría en nuestro español, porque a pesar de que tenemos 27 grafías o 27 letras, tenemos 24 fonemas. La pregunta es, profesor, ¿y por qué tenemos menos sonidos que grafías? Bueno, el día de hoy lo vamos a ver, lo vamos a recordar y lógicamente que lo vamos a establecer. Hoy día, ¿no es cierto?, esta clase está dirigida para ustedes, chicos de primer año de secundaria del Colegio GUNI en Cañete. Existen dos ciencias que estudian tanto las letras como los sonidos que se producen mediante las letras. Por eso es que el día de hoy nos vamos a enfocar en el estudio de los sonidos de la lengua. En realidad, chicos, existen dos ciencias que estudian los sonidos del lenguaje. La primera ciencia que estudia los sonidos del lenguaje es la fonología. Y la segunda ciencia que estudia los sonidos del lenguaje es la fonética. Pero existe una diferencia, claro. ¿Cuál es esa diferencia? En que en la fonología vamos a estudiar los sonidos ideales, ¿correcto? A eso se le conoce como fonema. En cambio, ¿no es cierto?, también existen los sonidos concretos, reales, que se registran en el habla. A eso se le llama fonos, que es estudiado por la fonética, ¿correcto? Por eso existe, por ejemplo, una condición básica en los fonemas. Los fonemas son sonidos abstractos y distintivos. Ahora ustedes se preguntarán, profesor, ¿pero por qué se le llaman sonidos distintivos? Se les llama así, chicos, porque el cambio de un solo sonido dentro de una palabra puede cambiar también su significado, ¿correcto? Y no solamente en cuestión de letras o en cuestión de vocales, también existen otros tipos de fonemas que el día de hoy vamos a ver, como los fonemas del acento y lógicamente de la entonación. ¿Ya, chicos? Vamos a centrarnos en la fonología, ¿correcto? Vamos a centrarnos en los fonemas y cómo los fonemas se corresponden a las grafías como tal. ¿Ya? Primero, veamos esto de aquí, ¿no? Tenemos el concepto o la palabra fonología. Ustedes saben que el término fonología proviene de dos raíces griegas. Fono, que es ¿qué cosa? Sonido, ¿correcto? Y logía, que es estudio o tratado. Podemos decir entonces, chicos, que la fonología es aquella ciencia lingüística que va a estudiar ¿qué cosa? Que va a estudiar los sonidos del idioma español. Es importante recordar que la fonología como ciencia lingüística tiene un objeto de estudio. Ese objeto de estudio no es otra cosa que los fonemas, ¿correcto? Que vamos a ver a continuación en qué consisten los fonemas, cuál es la cualidad de los fonemas y por qué son tan importantes los fonemas dentro de la producción de las palabras, ¿correcto? Entonces, la fonología como ciencia estudia a los fonemas. Profesor, ¿qué cosas son los fonemas? Son los sonidos distintivos que tiene ¿qué cosa? Que tiene una lengua, que tiene el idioma español. Te decía que existe una asimetría entre las grafías o las letras, ¿no es cierto?, con respecto a los sonidos del lenguaje. Vamos a encontrar exactamente 24 sonidos en el español. Y encontramos, lógicamente, 19 ¿qué cosas? Vamos a encontrar
19 consonantes, correcto, 19 consonantes, y vamos a encontrar 5 vocales, ¿no? De estos hay que manifestar lo siguiente, que los sonidos consonánticos son sonidos dependientes. ¿Por qué, profesor? Porque por sí solo no forman sílabas. En cambio, los sonidos consonánticos, los sonidos vocálicos sí son independientes, porque ellos por sí solos pueden remarcar un solo sonido o una sola sílaba. ¿Correcto? Profesor, o sea que tenemos 24 sonidos en el español, o sea 24 fonemas, pero encontramos 27 grafemas. Correcto. Por eso existe una asimetría. ¿Entre qué, profesor? Entre los fonemas y las grafías. ¿Correcto? Porque son, dentro de las grafías, chicos, son 22 consonantes y 5 vocales. ¿Cierto? Ahí está. Profesor, ¿pero por qué se produce esa asimetría? Hay varios casos que hay que tomar en cuenta. El primer caso que vamos a tomar en cuenta es lo siguiente. Primero, podemos encontrar que en una oración, ¿no es cierto?, se presenten grafemas y sonidos. A partir de la contabilización de grafemas y sonidos, podemos dar cuenta que a veces para muchos sonidos o para varios sonidos existe una sola grafía. Y a veces pasa que para una sola grafía existe varios sonidos, o que para varias grafías existe un solo sonido. ¿Correcto? En este caso, por ejemplo, tenemos la palabra tira la pelota. Profesor, si vamos a contabilizar los fonemas y las grafías, podemos decir lo siguiente. A ver, primero, contabilicemos las grafías. En la oración tira la pelota vamos a encontrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Profe, son 12 grafías. Correcto, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Correcto? O sea, profesor, son 12 grafías. Correcto. Son 12 las grafías que constituyen esa oración. Pero vamos a analizar esto de otra manera. ¿Cuántos sonidos hay? Por ejemplo, si quiero saber cuántos sonidos hay en la palabra tira, me voy a referir a que existen 4 sonidos. 4 sonidos, ¿correcto? Perfecto, profesor. Son 4 sonidos. Excelente. No 4 sílabas, sino 4 sonidos. Ya voy a colocar sonidos acá para no confundirnos con sílabas. Ahora, profesor, en la, ¿cuántos sonidos hay? Encuentro 2 sonidos, pero ¿saben qué pasa? Pasa que A se está repitiendo aquí, mira. ¿Te das cuenta, no? Se está repitiendo. Ah, profesor, entonces solamente voy a contabilizar uno, sí, un sonido. ¿Correcto? O un fonema. Porque el fonema A ya se repite. Profe, y en pelota, mire lo que ocurre. En pelota ocurre que el fonema P existe y está, el fonema E también se va a contabilizar. Profe, pero el fonema L ya no. ¿Y saben por qué? Porque ya lo hemos contabilizado, ¿correcto? Ya lo hemos contabilizado. ¿Ya para qué vas a volver a contabilizarlo? Profe, el fonema O se cuenta, claro. El fonema T ya no se cuenta porque ya está en la anterior palabra. Mira, ya no, pues ¿para qué la vas a contar? Profe, y la A tampoco, pues no, porque ya la A se ha sido mencionada en las 2 palabras anteriores. O sea que acá, ¿cuántos fonemas encontramos, profesor? Solamente encontramos 3 más, 3 sonidos. 3 sonidos o 3 fonemas como tal. O sea, profesor, aquí estamos encontrando 8 sonidos u 8 fonemas. Cuando yo empiece, ¿no es cierto? Cuando yo empiece, chicos, y esto es muy importante, cuando yo empiece a separar los sonidos o los fonemas de las grafías, lo que me interesa es que no se repitan los fonemas.
¿correcto? Eso es muy importante. Ahora, otra cosa importante es que los fonemas, esto es muy importante, los fonemas se van a representar a través de rayas oblicuas, ¿correcto? Rayas oblicuas. ¿Ya? Acá voy a hablar de dos diferencias importantes. Por ejemplo, chicos, los fonemas como sonidos distintivos se representan a través de rayas oblicuas, ¿correcto? Podemos manifestar y decir que los fonemas, chicos, son sonidos ideales, ¿ya? Sonidos ideales. Pero, así como existen los fonemas, chicos, también existen los fonos, que son estudiados por la fonética, que no se representan a través de rayas oblicuas, sino se representan a través de corchetes, ¿correcto? Que están relacionados más bien con el habla, y a estos sonidos no se les conoce como ideales, sino son sonidos reales, ¿ya? Sonidos reales. Los fonemas están relacionados con la lengua y los fonos están relacionados con el habla. Hay un segundo caso que hay que tener en cuenta cuando hablemos de la fonología. Sabiendo que la B es un fonema, ¿no es cierto? A veces ocurre lo siguiente. A veces ocurre que el fonema B puede estar representado a través de dos grafías. Hay una asimetría allí. Por ejemplo, si yo utilizo la palabra V, voy a decir, por ejemplo, profe. Cuando utilice el sonido B, puedo decir que existe, por ejemplo, la palabra vaca, ¿sí o no? Claro. Y profesor, para utilizar esa B, existe la palabra botella, ¿sí o no? Claro, la palabra botella. Pero ¿cómo me doy cuenta de la diferencia? En el uso de las grafías. ¿Por qué? Porque vaca va a ser representado de la siguiente manera. Vaca, ¿correcto? Y botella va a ser representado de la siguiente manera. Botella, ¿correcto? ¿Y qué destaca? Destaca que tanto la grafía V como la grafía B, ¿no es cierto?, suenan de la misma forma. O sea que para un mismo fonema existen, ¿qué cosa? Dos grafías diferentes. De ahí parte, chicos, la asimetría. De ahí es donde parte la asimetría que todos tenemos que tener en cuenta para luego que no se produzca ninguna confusión. ¿Correcto, chicos?